Estoy compartiendo. ¿Están viendo? No sé. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces empecemos esta clase aquí. Dice lo siguiente, muchachos. Miren. Algo que incide mucho sobre la toma de decisiones, tanto de las familias como de los individuos, las empresas y hasta los gobiernos, sobre realizar inversiones o no, es la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés es una variable macroeconómica que nos afecta a todos. Y de alguna manera, cuando vamos a tomar una decisión, debemos analizar las tasas de interés para que obviamente nos permita establecer o determinar si realizamos o no una inversión. ¿Ya? Recuerden que, como le he mencionado en clases anteriores, el precio implícito del dinero es la tasa de interés. Por lo tanto, recuerden que el Banco Central de cada país, para Colombia, que es el Banco de la República, él es encargado de poder controlar las tasas de interés del mercado. Porque obviamente es el mecanismo que tiene el Banco de la República para Colombia para poder tener un control sobre el sistema financiero. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción sobre comprender las tasas de interés y la incidencia que tiene el mercado financiero. ¿Listo? En ese orden de idea, entonces dice lo siguiente. Bueno, empiezo con mis frasecitas que me gustan bastante como para ir reflexionando al respecto e ir analizando obviamente lo que vamos a estudiar el día de hoy. Ben Bernanke fue por un tiempo el director de la Reserva Federal de los Estados Unidos. A él como director de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es como decirle el Banco de la República aquí, le tocó lidiar con varias crisis económicas, pero principalmente con la crisis económica del 2008, que fue la crisis inmobiliaria. Y obviamente esa crisis inmobiliaria generó una alta recesión económica en los Estados Unidos porque en ese momento los Estados Unidos estaba pasando, digamos, por un periodo de expansión o de auge económico y eso generaba, por lo tanto, pues muchas facilidades para el crédito, principalmente de vivienda. Les dice lo siguiente, mire. La crisis y la recesión han dado lugar a tasas de interés muy bajas. Es cierto, pero estos eventos también han destruido puestos de trabajo, crecimiento económico paralizado crecimiento económico paralizado y dio lugar a fuertes caídas en los valores de muchos hogares y negocios. Entonces, como siempre nos hemos enfrentado a crisis y recesiones económicas, cuando el Banco Central quiere de alguna manera aportar a la reactivación económica, la única herramienta que tiene es reducir las tasas de interés para que con ello se o aumenten las probabilidades de que los agentes económicos se acerquen al sistema financiero a pedir obviamente dinero prestado para financiar sus gastos de inversión. Pero a pesar de ello, que el Banco Central de cada país contribuye de esa manera reduciendo las tasas de interés, a veces no es suficiente. Y como no es suficiente, pues genera efectos muy negativos sobre, digamos, aspectos como el crecimiento económico, ¿ya? Y obviamente dicha situación, como no es suficiente, pues no tiene otra herramienta el Banco Central de cada país, ¿ya? Pero de alguna manera pues intenta o tiene esas herramientas para poder contribuir o aportar a que la economía se reactive cuando se enfrentan a ciclos de depresión o de recesión económica. En ese orden de ideas dice lo siguiente, muchachos. Voy a ampliar un poquito. Wow, qué pena. Dice lo siguiente, mire. Voy leyendo y voy explicando
Dice lo siguiente, que las tasas de interés están entre las variables más vigiladas en la economía. Además de ello, pues sus movimientos se reportan casi a diario en los medios noticiosos, ya que obviamente van a afectar de manera directa a nuestra vida diaria, es decir, a nuestro nivel de bienestar, y tienen obviamente importantes consecuencias tanto para la salud de la economía, ¿ya? Además de ello, pues influyen sobre decisiones personales acerca de consumir o ahorrar. Recuerden que siempre nos enfrentamos a disyuntivas como agentes económicos. Si consumo, no ahorro. Si ahorro, no consumo. Y recuerden que el ahorro, como les explico anteriormente, es dejar de consumir en el presente para consumir en el futuro. Igual tomar decisiones si comprar una casa o comprar un bono del gobierno o poner fondos, es decir, dinero en una cuenta de ahorros. Entonces, para eso debemos analizar, para tomar alguna de esas decisiones, debemos analizar pues las tasas de interés del mercado. Por lo tanto, esas dichas tasas de interés, pues, obviamente van a afectar las decisiones económicas de las empresas porque de alguna manera las empresas deben financiar sus gastos de inversión para que en algún momento de iliquidez, pues tenga que pedir prestado al sistema financiero recursos monetarios, pero para ello deben analizar, obviamente, las diferentes tasas de interés. Obviamente, decisiones económicas de las empresas, igual que los hogares, tales como usar sus fondos, es decir, sus recursos monetarios para invertir en nuevos equipos para las fábricas o bien ahorrar el dinero en un banco. Miren que ahí comenzamos a estudiar, pues, a comprender, pues, que de alguna manera las tasas de interés tienen un efecto sobre la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Influyen sobre la toma de decisiones de las empresas, sobre la toma de decisiones de los hogares, sobre la toma de decisiones de los gobiernos. Es inevitable, ¿cierto? Por lo tanto, entonces dice lo siguiente. Dice que logramos saber cómo medimos esas tasas de interés, cómo se miden, cómo se estiman o cómo se cuantifican. Dice que diferentes instrumentos de deuda tienen flujos de pago en efectivo, muy diferentes para los que los poseen, conocidos como flujo en efectivo a plazo muy diferente. Entonces, vamos con un ejemplo. Vamos a por ahora en la parte teórica de la situación. En consecuencia, primero es necesario entender cómo puede compararse el valor de un tipo de instrumento de deuda con otro, antes de saber cómo se miden las tasas de interés. Dice que para hacer esto se debe utilizar el concepto del valor presente. Listo. Cuando nos acercamos al sistema financiero para pedir un crédito, pues obviamente debemos comparar las diferentes tasas de interés y analizar dependiendo del tiempo, cuánto se va a pagar de interés por hacernos el favor de pedir prestado ese dinero. Para ello, pues primero tenemos que estudiar y comprender bien el concepto del valor presente. En ese orden de ideas, ¿qué es el valor presente? Dice que el valor presente o valor descontado se basa en la noción de sentido común de que un dólar o un peso, por ejemplo, pagado a alguien dentro de un año es menos valioso que un dólar pagado el día de hoy. Como ustedes saben, de alguna manera, a medida que pasa el tiempo, el valor del dinero cambia. Como el valor del dinero cambia, por lo tanto, es necesario cuantificar o medir cómo es que el valor del dinero cambia en el tiempo. Dice que esta noción es cierta porque usted podría depositar un dólar, por ejemplo, un peso, hoy en una cuenta de ahorros que percibe cierto interés y tendría más de un dólar dentro de un año. Entonces, obviamente, eso implica cómo es que cambia el valor del dinero en el tiempo.
Y la principal variable que permite que el valor del dinero cambie en el tiempo es las tasas de interés del mercado. Por lo tanto, vamos a lo siguiente. Consideremos el tipo de instrumento de deuda más sencillo, al que se le llamará préstamo simple, donde el prestamista ofrece al prestatario, es como un mercado, oferta y demanda, una cantidad de fondos, llamado principalmente que se debe reembolsar al prestamista a la fecha de vencimiento, junto con un pago adicional por el interés. Ese pago adicional por el interés es el favor que nos están haciendo. ¿Ok? Entonces, dice lo siguiente. Ustedes miren el siguiente ejemplito. Por ejemplo, si hace a su amiga Jane un préstamo simple de 100 pesos durante un año, le solicitará reembolsar el principal de 100 pesos en el plazo de un año, junto con un pago adicional de interés, digamos, de 10 pesos. En el caso de un préstamo simple así, el pago de interés dividido entre la cantidad del préstamo es una forma natural y sensible de medir las tasas de interés. A esta medida se le llama como tasa de interés simple. Entonces, esas tasas de interés simple van a ser igual, donde el numerador va a ser obviamente el interés de 10 pesos dividido por el préstamo que sería de 100 pesos y obviamente dividir sobre 10 sobre 100 sería 0,10 y por lo tanto el interés que se le cobra por ese préstamo a 10 pesos pues es 0,10, lo multiplicamos por 100 para saber en términos porcentuales en cuánto equivale el interés por ese préstamo y por lo tanto pues ahí el interés de ese préstamo equivale al 10%. Esto que estamos ilustrando acá, estamos refiriéndola a una tasa de interés simple. ¿Ok? Por lo tanto, en ese orden de ideas, ¿qué es el valor presente? Pues dice lo siguiente. Si realiza este préstamo de 100 pesos, al final del año tendría que pagar obviamente 110 pesos, lo cual se expresa de la siguiente manera. Pues obviamente el monto prestado de 100 pesos multiplicado por 1 más la tasa de interés, que sería de obviamente 10%, que en este caso sería de 0,10. Y por lo tanto, pues multiplicar 1 más, perdón, aquí sumar 1 más 1,10 será 1,10 por 100 sería obviamente 110 pesos. ¿Ok? Por lo tanto, en ese orden de ideas, y luego, si se presta igualmente esos 110 pesos al final del segundo año, tendría igual los 110 pesos que logramos, digamos, recaudar por ese préstamo a una tasa de interés de 10%, igual se prestan esos mismos 110 pesos a la misma tasa de interés del 10% y obtendría en el segundo año 121 pesos. Por lo tanto, dice, en general, se observa que al final de n años, n venía siendo como el periodo de años, sus 100 pesos, perdón, se convertirían en lo siguiente. Entonces, sería 100, que sería el préstamo inicial, multiplicado por 1 más i elevado a la e, o elevado a la t o elevado a la n. Tanto n o t vendría siendo el número de años al cual yo he solicitado reembolsar ese dinero en un determinado periodo de tiempo. Por lo tanto, en ese orden de ideas, dice que las cantidades que tendrían al final de cada año
a realizar el préstamo de 100 pesos el día de hoy, se observa de la siguiente cronología. Ustedes miren la siguiente cronología. Para el año 0, o sea, hoy, hemos prestado 100 pesos. De esos 100 pesos, en el primer año, a una tasa de interés del 10%, hemos recaudado un reembolso de 110,000 pesos, o 110 pesos mejor. Igual, prestamos para el segundo año con la misma tasa de interés y vamos a obtener 121 pesos. Y al tercer año vamos a tener 133 pesos, ¿cierto? Y por lo tanto, pues uno puede simplificar toda esta, digamos, esta cronología de la siguiente fórmula. Es decir, ese sería el valor presente multiplicado por 1 más la tasa de interés elevado a la n. ¿Ok? ¿Preguntas aquí o estamos bien? No sé, o ¿cómo están? Hola. Hasta el momento bien, profe. Bien, profe. Listo. Bueno. Ahora, en ese orden de ideas, pasa lo siguiente, muchachos. Dice, ahora continuando con ese valor presente, dice lo siguiente. Esta cronología, la que acabo de plantear, inmediatamente le indica que usted está tan feliz de tener 100 pesos hoy como tener 110 dentro de un año. Desde luego, siempre y cuando esté seguro de que Jane obviamente lo va a pagar. También está tan feliz de tener 100 pesos hoy como tener 121 pesos dentro de 2 años o 133 pesos dentro de 3 años. O bien, 100, que es el valor presente multiplicado por 1 más la tasa de interés, que sería 0,10, es decir, 10%, elevado a la n, dentro de n años. La cronología, indica que también puede trabajar hacia atrás. Estamos llevando el valor presente al valor futuro. Ahora vamos a llevar el valor futuro al valor presente. ¿Ok? A partir de cantidades futuras hasta el presente. Por ejemplo, 133 vendría siendo igual a 100 por obviamente 1 más la tasa de interés 10%, 0,10 elevado a la 3 para 3 años. Por eso, dentro de 3 años valen 100 pesos hoy, de modo que. Entonces queremos saber cuál es el valor presente de ese valor futuro. Es decir, vuelvo y repito, al principio llevamos el valor presente al valor futuro. Ahora necesitamos aquí llevar el valor futuro al valor presente. Eso indicaría que ese valor presente de los 100 pesos va a ser igual al valor futuro de los 133 pesos que he acumulado como el prestatario. No, ahora es la operación inversa de la multiplicación, que sería la división. Dividido por 1 más la tasa de interés de 0,10 elevado a la 3, porque obviamente estamos aquí suponiendo un ejemplo que la cronología o el tiempo para pagar dicho préstamo es de 3 años. Por lo tanto, en ese orden de ideas, muchachos, dice lo siguiente, que el proceso de calcular el valor actual de los dólares o pesos, supongamos, recibidos en el futuro, como se hizo antes, se le llama descontar el futuro. Es posible generalizar este proceso al escribir el valor presente, que serían los 10 pesos, como PB, valor presente, y el flujo del efectivo, y el flujo del efectivo futuro, es decir, el pago que sería los 133 pesos, y lo vamos a identificar como, obviamente, ese valor futuro. Y luego sustituir ese 0,10, que sería la tasa de interés del 10% por I. Esto conduce, por lo tanto, a la siguiente fórmula,
que ese valor presente va a ser igual a ese valor futuro, lo que acabamos de plantear ahora en el ejemplo, dividido sobre 1 más i, que sería la tasa de interés elevado a la n. Entonces, cuando vamos a llevar el valor presente al valor futuro, debemos multiplicar. Y para llevar ahora el valor futuro al valor presente, lo tenemos que hacer la operación de inversa de la multiplicación, que es la división. Ahora, un ejemplito. ¿Cuál es el valor presente de 250 pesos a pagar en 2 años si la tasa de interés es del 15%? Solución. El valor presente sería 189,4 pesos con la ecuación 1. ¿Listo? Ahora, entendamos que CF sería el flujo en efectivo en 2 años, que serían los 250 pesos. Y va a representar la tasa de interés anual, que es del 15%, es decir, 0,15. Y N, obviamente, el número de años. Entonces, aquí estamos empleando esta fórmula para llevar el valor futuro al valor presente. ¿Ok? Y es lo que estamos planteando acá igualmente. Por lo tanto, en ese orden de ideas, aquí tenemos la siguiente metodología. Entonces dice, al día de hoy, el préstamo es de 189 digamos, el valor futuro, el valor presente mejor, fue de 189 pesos, 4. Y me dice, por lo tanto, la tonología que pasado un periodo, el periodo presente, el primer año y el segundo año, se han obviamente recaudado, como le está expresando aquí el ejemplo, ¿cierto? Voy a plantearlo acá. Un valor presente de 250 pesos, ¿ok? En el segundo año. Entonces, el valor presente sería igual, como lo está planteando aquí la formulita, ¿cierto? CF sería el flujo en efectivo en 2 años, que sería, pues obviamente, los 250 pesos dividido por 1 más la tasa de interés del 15%, sería 0,15 elevado al cuadrado. Y por lo tanto, pues sería 250 pesos. 1 más 0,15, lo sumo y luego le elevo al cuadrado. Y elevado al cuadrado da 1.301,3225. Y por lo tanto, el valor, llevar este valor futuro al valor presente equivaldría a 189 pesos, 4. ¿Ok? Entonces, lo que quería aquí ilustrarle, muchachos, es pues cómo incide, ya vamos a ver más ejemplitos, las tasas de interés en la vida cotidiana, ¿no? Porque constantemente, obviamente, cuando vamos a hacer gastos o consumos, o si tenemos una empresa, una microempresa, y queremos financiar algún gasto de inversión, y tenemos cierta iliquidez, no tenemos recursos monetarios, pues por lo tanto tenemos que acudir al sistema financiero y de alguna manera, pues tenemos que comparar las diferentes tasas de interés del mercado, ¿ok? Para tomar la decisión más correctamente posible. Bueno, ¿alguna pregunta? No sé, ¿están acá? Dime, Iván. Profe, ¿y si por alguna razón esas tasas no son iguales todos los años? Ajá, ahí donde se debe, perdón, ahí donde se debe determinar pues el acuerdo, ¿no? Porque puede generar, vos puedes establecer un acuerdo de un crédito a una tasa de interés constante o a una tasa de interés variable, ¿no? Entonces eso implica que dependiendo del acuerdo que tú realices con la entidad financiera, pues si la tasa de interés es constante, pues ya sabes cuál va a ser el monto que vas a pagar periodo por periodo. Pero si la tasa de interés es variable, por lo tanto, pues ahí tienes que asumir el riesgo que en un periodo pueden aumentar las tasas de interés, como también puede reducirte, obviamente, y beneficiarse. Eso depende del acuerdo que tú realices con la entidad financiera. ¿Listo?
Listo, profe. Entonces, en ese caso, así, por ejemplo, las entidades económicas del país suban o bajen las tasas, si usted llega a un acuerdo con un banco, entonces, por ejemplo, de que la tasa sea fija, entonces usted no la va a cambiar a la tasa. No, ahí tiene que respetarse porque ahí ya te generaste un acuerdo bajo esos términos. Ah, listo, profe, gracias. Dale, con gusto, compañero. Bueno, entonces aquí estamos entendiendo o tratando de entender, de comprender o estudiar, muchachos, analizar es que de alguna manera obviamente las tasas de interés inciden en toda la vida económica, ¿ya? Y de alguna manera afecta a nuestro nivel de bienestar, ¿ok? Ahora vamos al siguiente caso, vean. Hay un siguiente caso muy particular. Eh, Nunca uno piensa que las tasas de interés sean negativas, ¿no? Pero a veces puede suceder. Igualmente cuando uno nunca pensaba que en algún momento los precios iban a ser negativos. Y dicen, ve, hay precios negativos, no, eso no existe. Pero sí, sí, suele suceder. Muy, no muy frecuentemente, pero suele suceder que en algún momento la economía tenga cierto comportamiento o precios negativos o tasas de interés negativas. Cuando empezó el año pasado toda esta coyuntura de la pandemia, etcétera, etcétera, pues obviamente eh, como que se comenzó a producir mucho aumento de la tasa de desempleo, las empresas no volvieron a producir, se frenó la demanda, bajo poder adquisitivo, etcétera, etcétera, pues obviamente eso produjo una caída en nivel de precios de la economía. Por eso digo que en ese momento, de alguna manera, pues aquellos que pudimos mantener el empleo, pues nos vimos como muy favorecidos. Fue como una cierta bendición, ¿no? Poder sostener el empleo a pesar de un momento de pandemia. ¿Ya? Hubo una caída en los precios abruptamente, claro, porque hay una caída de la demanda y si hay una caída de la demanda va a haber una caída en la oferta y eso obviamente genera que los precios de los bienes y servicios pues tienden a reducirse. En ese orden de ideas, quiero leer este pequeño caso que lo leí para que lo vamos contextualizando. Dice, tasas negativas de certificados de la tesorería puede suceder. Dice lo siguiente, muchachos. Usualmente se supone que las tasas de interés siempre deben ser positivas. Las tasas de interés negativas implicarían que uno está dispuesto a pagar más por un bono hoy de lo que recibirá en el futuro. ¿Cómo demuestra la fórmula para el rendimiento al vencimiento sobre un bono de descuento? Por consiguiente, las tasas de interés negativas parecen una imposibilidad, pues uno estaría mejor al mantener el efectivo que tendría el mismo valor en el futuro del que tiene hoy. Los eventos en Japón a finales de la década de 1990 y en Estados Unidos durante la crisis financiera global demuestran que dicho razonamiento no es muy correcto. En noviembre de 1998, las tasas de interés sobre los certificados de tesorería japonés a 6 meses se volvieron negativos y producían una tasa de interés del menos 0,0 menos, perdón, del menos 0,04%. En septiembre de 2008, las tasas de interés sobre los certificados de la tesorería estadounidense a 3 meses cayeron ligeramente por debajo de cero durante un periodo muy breve. Las tasas de interés negativas son un evento extremadamente raro o extremadamente atípico. ¿Cómo podría suceder esto? Dice lo siguiente. Como se verá en el siguiente capítulo, el capítulo 5, la debilidad de la economía y un vuelo hacia la calidad durante la crisis financiera pueden conducir las tasas de interés a niveles bajos, pero
estos dos factores no logran explicar las tasas de interés negativa? La respuesta es que los grandes inversionistas encuentran más conveniente poseer esos certificados de la tesorería como un almacén de valor en vez de poseer efectivo, porque los certificados están denominados en cantidades más grandes y pueden almacenarse electrónicamente. Por tal motivo, algunos inversionistas están dispuestos a retenerlos, a pesar de sus tasas negativas, aun cuando en términos monetarios los inversionistas estarían mejor poseyendo efectivo. Claramente, la conveniencia de los certificados de tesorería llegan hasta aquí y por ello sus tasas de interés pueden caer solo un poco por debajo de cero. Entonces, estos tipos de casos son muy atípicos. Es como se le dice, perdón, en otras palabras, como un cisne negro. ¿Qué quiere decir? Todos conocen que los cisnes son blancos, ¿no? Pero ocurrió el hecho atípico de que hubo un cisne negro. Eso es, en otras palabras, como decir el impacto de lo altamente improbable, ¿ya? Y esos hechos, cuando ocurren, el impacto de aquellos hechos que son altamente improbables, el impacto que produce en la vida cotidiana o en la economía de la vida cotidiana es muy significativo, ¿ya? Entonces, miren que uno nunca va a creer que las tasas de interés van a ser negativas. Y sí, hay momentos atípicos, momentos, digamos, eh, altamente improbables que pueden producir tasas de interés negativas. Igualmente, como lo vimos el año pasado, vimos comportamientos de nivel de precios negativos, ¿ya? Uno nunca pensó que el precio del petróleo iba a tener un precio negativo, y sí, tuvo un precio negativo. Todo obviamente por el efecto de la pandemia. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta, algún aporte? Hola, no sé. Hola, profe, por el momento no. Profe, ¿me Bueno, escucha? Sí. listo. ¿Sí me escucha? Sí. Me escuché lejos, pero bueno. Bueno, en ese orden de idea, muchachos, dice lo siguiente. Profe, Uy, eh, una pregunta. Acá en Colombia llega a pasar como ese tipo de casos. de las tasas de interés negativas, Sí, profe. nunca, nunca ocurrió. Han llegado a aproximarse a cero, pero nunca ha sido cero, ni mucho menos negativo. ¿Ya? Por eso hay casos muy puntuales, como el que estoy planteando acá, donde hay momentos donde los inversionistas prefieren tener los títulos de valor que tener el dinero en efectivo de esos títulos de valor. Y eso produce obviamente que vayan cayendo en picada las tasas de interés del mercado y llegar a términos negativos. Pero en Colombia nunca ha pasado. A veces hay un término muy pertinente que se llama la trampa de la iliquidez. ¿Qué quiere decir la trampa de liquidez? Cuando la economía, como lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Estamos viviendo una recesión, no sabemos cuándo se genera el efecto rebote, es decir, vamos cayendo y cuándo va a rebotar para volver a reactivar la economía. Y uno lo ve, ¿no? Uno lo siente, ¿no? Y más que todo cuando mm, ya he ido por estos días a 2 veces aquí a Unicentro y se queda uno como, pues contextualizando un poquito, como algo impresionado de que hay mucho local vacío, ¿no? Cuando se va a imaginar que un local de Chevignon, ¿cierto? De ropa de marca, acá, etcétera, ya no existiese, ya no lo hay. Y hay mucho local vacío. Entonces, y fuera de eso, el movimiento que se ve, ¿cierto? Pues es un movimiento muy, digamos, muy lento, ¿ya?
Y entonces tú lo percibes y verdaderamente estamos viendo una recesión económica, porque lo que más se afecta en una recesión económica es la demanda, ¿ya? Por eso un buen indicador que nos permite saber bien el estado de salud de una economía no solamente es el PIB, el Producto Interno Bruto, no. Hay un indicador que es mucho más preciso, que es un poquito más adelantado, y es un indicador que se llama la confianza del consumidor. Es un indicador muy clave para la economía y constantemente hay que estar analizando ese indicador de la confianza del consumidor. Ahora, ese indicador que se llama la confianza del consumidor está relativamente ahí estable, pero igualmente los consumidores, pues todos que somos consumidores porque necesitamos demandar bienes y servicios, estamos enfrentando a un momento de mucha incertidumbre, ¿no? Porque estamos en un momento de vacunación, ¿cierto? La economía poco a poco se reactiva, pero igualmente hay mucho miedo, ¿no? Hay mucha incertidumbre. Y como hay mucho miedo y mucha incertidumbre, pues si logramos mantener el empleo el año pasado y aún estamos empleados, pues con ese miedo e incertidumbre, pues implica que frenamos el consumo. Y por lo tanto, como frenamos el consumo, mejor para poder reducir ese riesgo, pues preferimos tener mejor el dinero debajo del colchón o en una cuenta de ahorros, ¿cierto? Para frenar frenar, digamos, esa incertidumbre. No sé si me hago entender con la idea que estoy planteando, muchachos. Hola. Sí, profe. Entonces, no hay que tomarse como tan optimista esa noticia que salió, creo que la semana pasada, de que el Producto Interno Bruto había crecido un 17% en el segundo trimestre de este año. O sea, es mejor como tener en cuenta ese indicador que usted está diciendo de... Claro, la confianza del consumidor. Es que es un indicador que te dice qué tan confiable está el consumidor para seguir consumiendo en 2, 3, 4, 5, 6 meses. No sé, como ya este hecho que ocurrió de la pandemia se fue tan impredecible. Obviamente el consumidor, ante ese riesgo y bajo la racionalidad económica que poseemos, pues decimos, hermano, mejor guardemos la platica, ¿sí? Y no nos dejemos llevar por el día sin IVA, ni nada de esas cosas. Guardemos la platica porque uno no sabe qué puede pasar el próximo año. Y el próximo año va a ser mucho más turbulento, no por pandemia, sino por elecciones, ¿no? Porque el primero de marzo es la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Y eso hay mucha incertidumbre en ello, ¿no? Entonces el país se vuelve más polarizado y eso genera efectos colaterales sobre todos los activos financieros. Entre ellos hay un activo financiero que es muy volátil ante esos hechos colaterales de incertidumbre, que es el dólar. ¿Ya? Entonces el dólar es como un caballo desbocado, un electrocardiograma. Y poder controlar el precio del dólar, perdón, acabo de tomar una arepa con café. Poder controlar el precio del dólar es algo muy complejo, muy complejo. ¿Ya? Entonces, como el próximo año se vienen las elecciones, eso comienza a generar obviamente mucha incertidumbre sobre los activos financieros, entre ellos obviamente el precio de las acciones, el precio de las acciones, el precio de las divisas, entre ellos el dólar, muy altamente se dispara el precio del dólar, genera efectos inflacionarios, las personas que están laborando y pueden tener un empleo relativamente estable, ¿cierto? Pues prefieren frenar la compra y generar mayor capacidad de ahorro y la confianza del consumidor se reduce. ¿Ok? ¿Sí me hago entender con la idea, muchachos? No sé, ¿estamos acá? Hola. Sí, profe. Vale. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Profe, sí. Bueno, todo bien. Ay, no, pero es que ese micrófono está molestando.
Hola. No, hágale, hágale, todo bien. Ustedes están bien aquí. Hay que buscarle la comba al palo, pero todo bien. Entonces, a eso voy, ¿no? O sea, vamos a ir el próximo año un momento muy turbulento. Y por ahora digo que en diciembre gasten, pero gasten, no sé, con cierto miedito, ¿no? Porque no podemos, no sabemos exactamente qué puede pasar el próximo año. Y al fin la pandemia no se ha acabado, ¿no? El virus nunca se va a acabar, ¿no? Pero de alguna manera pues se ha detectado ya y se está corroborando que verdaderamente la vacunación sirve, ¿no? Las vacunas sirven, ¿ok? Por eso es muy importante que todos se vacunen para poder generar el efecto rebaño. ¿Ya se vacunaron en Zarzal? Sí, profe. Sí, profe, ya han habido jornadas de vacunación. Bueno, qué bueno. Ya está, no sé si les informaron. No, bien, María, bien. Importante, ¿no? La eficacia que puede generar todos los anticuerpos que producen la vacuna. Para que esos anticuerpos se prolonguen más en el tiempo, en la vacuna, importante no tomar durante casi un mes, ¿no? Y el silencio es bueno y malo, ya tomaron, ¿ok? Profe, el día que yo me vacuné, unas compañeras, yo trabajé en el hospital de aquí, Ajá, entonces las enfermeras que estaban vacunando iban a celebrar un cumpleaños. Y ajá, entonces me invitaron al cumpleaños. Entonces yo les dije, no, muchachas, yo no puedo ir porque obviamente ustedes me están vacunando y no puedo tomarme ni una cerveza. ¿Y sabes qué sí, me dijeron? Me ¿qué? vacunaron a las 11 de la mañana y me dicen, de aquí a las 10 de la noche ya puede tomarse la cerveza. Entonces, Mm, pues a mí me quedó esa incógnita, no sé, pero igual yo no lo hice. A mí me da miedo sí, eso porque uno entiende que eso es un virus que le entra a uno al cuerpo y es para subirle las defensas. Entonces yo dije, ve, y estas que querrán. Pero igual yo no lo hice, a mí me da mucho miedo eso, pero sí a los 5 días me tomé la cerveza. bueno. Bueno. Intenten de no hacerla por un mes al menos. Igualmente tener buenos hábitos alimenticios para ayudarse a que se incremente el sistema inmunológico. Obviamente hacer actividad deportiva es sumamente importante. Bueno, una clase de mercado de capitales, pero estamos hablando de salud. No importa. ¿Listo? Bueno, eh, ¿dónde estaba? Perdón, se me fue la paloma. Bueno, entonces, te retomando otra vez el hilo conductor. Bueno, entonces, las economías, estos hechos atípicos, esos hechos como precios negativos o tasas de interés negativas son muy poco frecuentes. Ajá. Bien, son muy poco frecuentes que pasen, pero pasan. Y cuando pasan, el impacto que produce es muy significativo en la vida cotidiana en cada uno de nosotros. ¿Ya? Bueno, en ese orden de ideas, compañeros, dice lo siguiente. Continuemos. Dice, ok, ahora es importante distinguir o diferenciar entre las tasas de interés real y las tasas de interés nominal. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una tasa de interés real y una tasa de interés nominal? Les dice lo siguiente. Primero, hasta el momento en el análisis de la tasa de interés se han ignorado los efectos de la inflación sobre el costo de solicitar préstamos. Recuerden que la inflación es el incremento de los precios de la canasta familiar. De alguna manera la inflación se puede considerar como un impuesto. Por lo tanto, segundo, lo que hasta el momento se ha llamado tasa de interés sin considerar la inflación y se le conoce de manera más precisa como tasa de interés nominal. Es decir, la tasa de interés que se ajusta a restar los cambios esperados en el nivel de precios, es decir, en la inflación, de modo que refleje con más precisión o con mayor precisión
el verdadero costo de solicitar fondos de préstamo. Por lo tanto, las tasas de interés real es más importante para las decisiones económicas y generalmente es lo que los economistas entienden cuando hacen referencia a la tasa de interés real. Quiere decir, pues que existe una tasa de interés nominal y una tasa de interés real. ¿Qué lo diferencia? Que aquí la tasa de interés nominal está influenciada además por la inflación. Por lo tanto, pues se debe corregir esa tasa de interés nominal y volverla real. ¿Cómo? Pues en lo posible depurando o eliminando el efecto de la inflación para saber realmente el comportamiento de la tasa de interés real al momento de, obviamente, solicitar algún préstamo. ¿Ok? Por lo tanto, en ese orden de ideas, dice que existe una ecuación, continuando aquí con la distinción, la diferencia entre la tasa de interés real y nominal. Existe una ecuación que se llama la ecuación de Fisher. Y esa ecuación de Fisher establece que la tasa de interés nominal I es igual a la tasa de interés real, R, más la tasa de inflación esperada. Es decir, que I, que sería la tasa de interés, va a ser igual a R más pi. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir. Establece que la tasa de interés nominal I, tasa de interés nominal I, es igual a la tasa de interés real R más la inflación esperada, pi. I viene siendo la tasa de interés nominal. R viene siendo la tasa de interés real, más pi, que viene siendo la tasa de inflación esperada. Por lo tanto, en ese orden de ideas, compañeros, dice, ahora, al reordenar términos, se descubre que la tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación esperada. Entonces yo voy a reordenar los términos. Entonces, aquí estamos planteando que la tasa de interés nominal va a ser igual a la tasa de interés real más la inflación esperada. Si yo quiero reordenar los términos, por lo tanto, la tasa de interés real va a ser igual a la tasa de interés nominal menos la inflación. ¿Esto para qué lo hago? Para poder luego saber realmente cuánto es o cuánto equivale la tasa de interés real. Y para ello, pues debo, por lo tanto, reordenar los términos. Es decir, que aquí, por lo tanto, esta tasa, reordenar términos sería que estas tasas de interés, por lo tanto, cuando pasan al otro lado de la igualdad, cambia de signo. Si está en términos positivos, cambian a términos, pasa a términos negativos. Y por lo tanto, pues la tasa de interés real va a ser igual a la tasa de interés nominal menos la inflación esperada. ¿Por qué? La tasa de interés real va a ser igual a la tasa de interés nominal, sí, menos la inflación esperada, es con el fin de poder depurar en lo posible el efecto de la inflación. Porque si no lo hacemos, esas tasas de interés nominal también están influenciadas por las tasas de interés y le sumamos la inflación. Pero de alguna manera no es un cálculo muy confiable para saber realmente a cuánto equivalen las tasas de interés real. Por lo tanto, para saber realmente a cuánto equivale las tasas de interés real, por lo tanto, pues hago una depuración de la inflación para saber realmente a cuánto equivale las tasas de interés real. ¿Ok? No sé si me hice entender ahí, muchachos. Ya vamos a ver con un ejemplo y bueno, ¿estamos ahí bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, gracias. Gracias. No es COVID. Bueno, ahora,
Dice lo siguiente, vamos con un ejemplito muy básico. Para entender por qué tiene sentido esta definición, considere primero una situación donde usted hizo un préstamo simple a un año. Pero yo corrijo aquí. A un año. Listo. Tenemos mayúscula y pongamos minúscula. Con una tasa de interés del 5%. Y espera que el nivel de precios se eleve 3% durante el curso del año. Por lo tanto, pi va a ser igual a 3%. Como resultado de hacer el préstamo, al final del año espera tener 2% más en términos reales. Esto es, en términos de bienes y servicios reales que puede comprar. En tal caso, la tasa de interés que espera ganar en términos de bienes y servicios reales sería 2%. Claro, porque me está indicando, por lo tanto, que la tasa de interés real va a ser igual a la tasa de interés nominal menos la inflación esperada. ¿Por qué? Tengo que restarle la inflación para poder, vuelvo y repito, depurar el efecto de la inflación sobre las tasas de interés. Y por lo tanto, pues si estamos 5% menos 3%, quería obviamente 2%. Ahora, en ese orden de ideas, dice lo siguiente. ¿Cuál es la tasa de interés real si la tasa de interés nominal es del 8% y la tasa de inflación esperada es del 10% durante el curso de un año? Solución. La tasa de interés real es menos 2%. Aunque recibirá 8% más dólares al final del año, pagará 10%. Más por los bienes. El resultado es que podrá comprar 2% menos bienes al final del año. Y estará 2% peor en términos reales. Es decir, entonces ya sabemos que R viene siendo la tasa de interés real menos I, la tasa de interés nominal menos pi, que sería la inflación esperada. Por eso aquí lo estoy expresando, donde I, la tasa de interés nominal del 8%. Pi vería siendo la tasa de inflación esperada del 10%, es decir, 0,10. Por lo tanto, la tasa de interés real va a ser igual a la tasa de interés nominal, 8%, es decir, 0,08 menos la inflación esperada, 0,10%, es decir, 10%. Va a ser igual a menos 0,2%. ¿Listo? Es decir, menos 2%. ¿Ok? Por último, como prestamista, claramente usted está menos ansioso por realizar un préstamo, en este caso, porque en términos de bienes y servicios reales obtuvo, de hecho, una tasa de interés negativa. Entonces, yo no tengo incentivos como prestamista a otorgar un préstamo a un prestatario. En contraste, como prestatario, a usted le fue bastante bien, porque al final del año las cantidades que tendrá que pagar valdrán 2% menos en términos de bienes y servicios. 2 puntos. Como prestatario, usted habrá ganado 2% en términos reales. Cuando la tasa de interés real es baja, hay mayores incentivos para solicitar préstamo y menos incentivos para prestar. Entonces, beneficia a unos, pero perjudica a otros. Es por ello que obviamente tenemos que estar constantemente, pues cuando realizamos inversiones o compras de consumo, etcétera, pues es bueno tener analizar las diferentes tasas de interés y bueno, en qué momento es bueno pedir prestado, gastar en, no sé, en la tarjeta de crédito en consumo, no sé, en un televisor, en un celular o en ropa. Bueno, hay que analizar todas esas cositas, ¿no? Bueno,
En ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, miren la siguiente grafiquita. Esta grafiquita, estamos comparando aquí la tasa de interés real y la tasa de interés nominal durante 1953 al 2011. ¿Listo? Ahora, la negrita representa la tasa de interés real y la grisecita representa la tasa de interés nominal. Mire algo particular en ello. En la economía estadounidense, pues obviamente hubo momentos que las tasas de interés eran negativas, pero la tasa de interés real. Mientras que la tasa de interés nominal aquí eran positivas y llegaban casi al 15%. Mi pregunta, ¿por qué aquí las tasas de interés nominal son mayores a las tasas de interés real? Lo acabo de explicar. ¿Por qué? ¿Me hago entender con la pregunta? No, profe, ¿puede volver a decirla, por favor? Ok, Profe, yo no la con entendí. gusto. Te escucho lejísimos, compañero que habló. Aquí estamos analizando el comportamiento de la tasa de interés nominal y la tasa de interés real. La negrita es la tasa de interés real y la grisecita es la tasa de interés nominal. Aquí hay algo particular, que la tasa de interés nominal durante esos periodos de años fue negativa. Pero así como fue negativa la tasa de interés real, la tasa de interés nominal tuvo, digamos, comportamientos alcistas llegando casi al 15%. Y mi pregunta es, ¿por qué en esos periodos de años las tasas de interés real aquí fueron negativas y por qué aquí positivas? ¿Qué es lo que influye que las tasas de interés nominal sean tan positivas, tan alcistas, y las tasas de interés real sean obviamente a la baja, negativas? ¿Qué es lo que influye en ello? Yo acabo de decirlo. ¿La inflación? Efectivamente. ¿Cuál de las dos tasas tiene la influencia o tiene el efecto de la inflación? ¿La nominal o la real? ¿Nominal? ¿Me pregunta o me responde? Efectivamente, de las dos tasas, tasa de interés nominal o real, la que tiene el efecto de la inflación es la tasa de interés nominal. Como no hemos depurado aquí en la tasa de interés nominal la inflación, es por ello que la tasa de interés nominal es muy alcista, porque a pesar de la tasa de interés le debemos añadir o sumar el efecto de la inflación. Mientras que, obviamente, al depurar el efecto de la inflación, como lo vimos ahorita en estos ejemplitos muy básicos, podemos estimar o medir que hay momentos que la tasa de interés real crezca por en términos negativos. ¿Ok? Es por ello que las tasas de interés nominal son mayores a la tasa de interés real por el efecto de inflación. ¿Me hice entender? Bueno, pregunta para parcial, ya me lo estoy planeando acá. ¿Me hice entender ahí? Para todos, no sé si están aquí pendientes. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. listo. Sí, profe. Bien, gracias. Bueno, otra grafiquita para ir contextualizando. Wow, miren, voy a ampliarla un poquito aquí. Ajá, para que observen mejor. Esto es la tasa de interés interbancaria, es decir, la tasa a la cual entre los mismos bancos se prestan, ¿no? Miren algo muy particular. Estamos aquí, esto es
enero, febrero, marzo, 9 de marzo del 2021. ¿Listo? Al, a ver, 9 de marzo del 2021, sí. Y aquí sería 4 de agosto del 2021. Miren el comportamiento de la tasa de interés interbancaria, es decir, la tasa de interés a la cual los mismos bancos se prestan recursos, ¿cierto? Porque a veces hay momentos que los bancos tienen iliquidez y le dice al otro banco, préstame. Le dicen, ok, hay momentos que entre ellos se prestan al 1,72%. Mire aquí. Luego hubo un comportamiento a la baja, ¿cierto? Aquí más o menos estuvo en un rango entre 1,66%, ¿ok? Luego hubo un comportamiento alcista y así sucesivamente al terminar al 4 de agosto, sí, de 2021 a una tasa de interés de 1,73. Digamos que en este periodo de año del 2021, es decir, en este año, efectivamente, ¿cierto? Tasa de interés de 1,66, 1,65, 1. Entre los mismos bancos, obviamente, también se prestan dinero para poder tener recursos financieros para momentos de liquidez. Además de ello, pues la última gráfica representa lo siguiente. ¿Qué es? Pues amplio por acá. Miren. La inflación es un impuesto que tenemos que pagar. No es que tengamos que ir a un banco, bueno, no sé, a la DIAN y a pagar el impuesto, ¿no? Sino que si en momentos hay comportamientos inflacionarios, porque hay mucha demanda, porque hay mucho dinero circulando en la economía, o también la inflación puede aumentar por vía de la oferta. Es decir, cuando hay escasez de producción agrícola por un fenómeno del niño, mucho verano, por un fenómeno de la niña, mucho invierno. Entonces, la inflación también puede aumentar por vía de la demanda, por vía de la oferta. El problema es que por vía de la oferta, el Banco de la República, que es la principal autoridad monetaria y su principal objetivo de mantener una inflación baja y estable, no tiene mucha maniobra para poder controlar la inflación. Mientras que si la inflación aumenta por vía de la oferta, de la demanda, perdón, ahí el Banco de la República tiene mucha maniobra para poder controlar la inflación, como alterando la tasa de intervención para alterar las tasas de interés del mercado. Entonces uno ve aquí que dice el Banco de la República. Dice, la meta de inflación es de 3%. Recuerden que el Banco de la República se reúne la Junta Directiva del Banco de la República y determina una meta de inflación. Pero esa meta de inflación es con base al IPC, al índice del precio al consumidor, que es un índice, obviamente, que lo diseña el DANE. Con base en ese índice, el Banco de la República le permite determinar la meta de inflación. Pero ellos dicen que, por lo tanto, si va a ser de 3%, la inflación debe estar dentro de un rango entre el 2 y 4%. Entonces, miren que hay periodos, ¿cierto?, donde el comportamiento de la inflación estuvo casi por encima del 8%. Ahí el Banco de la República tiene que entrar, aplicar política monetaria contractiva para poder frenar la demanda y con ello que el costo del crédito sea mucho más alto. Y por lo tanto, la inflación gradualmente en el tiempo se comienza a reducir hasta llegar a un rango entre el 4 y 2%. Y luego, obviamente, el comportamiento de la inflación estuvo relativamente, ¿cierto?, al mismo comportamiento establecido por la meta de inflación de 3%. Y por lo tanto, ya hay momentos que ya el comportamiento de la inflación estuvo por debajo del rango de
inflación que establece el Banco de la República entre el 2 y 4%. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Pues que de alguna manera, toma agüita, un momento. Hay que utilizar hay que utilizar muy bien las herramientas de la política monetaria para lograr este objetivo, ¿ya? Porque de alguna manera todos estos aspectos van a incidir sobre todo tipo de mercado y principalmente, obviamente, sobre el mercado de capitales, ¿ya? Sobre la compra-venta de acciones. Entonces, para la compra-venta de acciones se va a analizar tanto variables endógenas, es decir, variables microeconómicas, es decir, analizar el comportamiento de la inflación, analizar el comportamiento de la tasa de interés del mercado, analizar el comportamiento de la economía y obviamente tener en cuenta factores externos que pueden incidir o afectar el precio de las acciones. ¿Ok? En ese orden de ideas, para resumir, dice, el rendimiento al vencimiento, que es la medida que refleja de forma más precisa la tasa de interés, es la tasa de interés que iguala el valor presente de los pagos futuros de un instrumento de deuda con su valor actual. La aplicación, reduzco un poquito, de este principio revela que los precios de los bonos y las tasas de interés están inversamente relacionados. Si aumenta las tasas de interés, se reduce el precio de los bonos. Si se reduce la tasa de interés, aumenta los precios de los bonos del Estado. Cuando las tasas de interés suben, el precio de los bonos debe bajar, o si las tasas de interés bajan, el precio de los bonos del Estado se incrementa. La relación es inversa. ¿Por qué? Porque yo como inversionista, si yo quiero comprar un bono o quiero comprar otro activo financiero que esté influenciado sobre las tasas de interés, pues por lo tanto los inversionistas quieren adquirir o comprar aquel activo financiero donde le puede generar mayor rentabilidad. Es por ello que, por último, las tasas de interés real se definen como el uso mejor de la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación esperada. Como lo acabamos de ver en el ejemplo, cuando yo resto la tasa de interés nominal, le resto la tasa de inflación esperada, voy a obtener la tasa de interés real. ¿Ok? No sé, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Algo? Hola. Izquierda. No, profe. Bueno. No, profe, hasta el momento no. ¿Sí tiene pregunta, Manuel? Sí. ¿Tiene Manuel el micrófono? Bueno. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? No sé. Bueno. Listo. No sé si la quieres escribir por el chat, pues no hay problema. Bueno, no dijo nada Manuel. Bueno. Tiene problemas técnicos. A veces pasa, suele ocurrir. Bueno. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Algo que aportar aquí? Hola. No me dejen solo. No me dejen morir. No, profe, no hay preguntas. También escucho. Tranquilo, listo. Ahí estamos grabando la clase. Bueno.
¿Por allá está lloviendo muy duro o qué? Por acá ya comenzó a llover. Ah, ok, listo. Bueno, entonces muchachos, hagamos algo muy sano. Porque pensaba hacer unos ejercicios, pero obviamente el clima como que no está ayudando para ello y de pronto no les permite entender bien. Entonces hagamos algo muy sano. Dejemos la clase de hoy hasta aquí. Nos vemos el próximo jueves para hacer el respectivo parcial. Un parcial pues muy fácil, igual. Se reúnen en grupos y comenzamos a desarrollar el parcial. Durante el transcurso de la semana lo voy desarrollando y nos vemos el próximo jueves para realizar el parcial. ¿Listo? Esperamos no tener problemas técnicos ni nada al respecto, pero por ahora vamos hasta ahí. Pero cuando ya realicemos el parcial, el próximo jueves de hoy en 15, vamos a hacer unos ejercicios para poder, contextualizarlo más a la asignatura de mercado de capitales sobre cómo valorar una acción. ¿Ok? Recuerden que el principal dentro del mercado de capitales, lo que más incide, lo que más, tiene mayor mercado es el precio de las acciones o el mercado accionario. Por lo tanto, vamos a utilizar unas fórmulas que utilizamos en la clase anterior sobre cómo valorizar una acción, igual cómo calcular el rendimiento de los dividendos. Recuerden que las empresas cuando emiten acciones, igualmente se garantizan el pago de unos dividendos, ¿ya? Y por lo tanto, pues es importante saber calcular el rendimiento de los dividendos. Pero quiero hacer ese ejercicio luego del parcial para hacerlo con más calma. Y bueno, no sé si alguien tiene más preguntas, alguna duda. Está lloviendo muy duro por allá. De pronto no me escuchan bien. Hola. Profe, Dime. ¿me escucha? Yo te escucho. Profe, no le entendí muy bien. ¿Dentro de 8 días se hace el segundo parcial? Primero. No, profe, el primero ya lo hicimos. No, ya lo hicimos. estoy diciendo que, por un momento. Primero, el próximo jueves realizamos el segundo parcial. ¿Listo? Segundo. Ese segundo parcial va a ser obviamente en grupos y lo que voy a preguntar son los temas que hemos venido desarrollando las clases anteriores. Si no estoy mal, son 2 o 3 temas. Ahora verifico y vía WhatsApp les digo los temas. Tercero, igualmente ahí en el enlace de Classroom están las respectivas lecturas, clase y obviamente el enlace de YouTube donde están las clases grabadas. ¿Listo? Cuarto, hay unos ejercicios que me gustaría realizar, pero los quiero realizar después del parcial. Esos ejercicios son para poder calcular el precio de una acción. ¿Por qué? Porque el precio de una acción, pues obviamente en el mercado de capitales, donde existe obviamente la bolsa de valores, lo que más se compra y se vende son acciones. Por lo tanto, es bueno saber, utilizando, no sé, estoy grabando, no sé, entrecortado. ¿Los demás me escuchan bien o todos me escuchan entrecortado? Profe, yo lo escucho bien. Listo. Profe, Entonces, yo lo escucho bien. Yo también le escucho bien, profe. listo. Entonces, de pronto es el internet de por allá que está intermitente. Cuarto, hay unos ejercicios que quiero hacer, pero eso lo hacemos después del parcial sobre cómo calcular el precio de una acción y cómo calcular el rendimiento de los dividendos. Como vimos las clases pasadas, las empresas cuando emiten acciones, como digamos Google, y usted compra acciones, las empresas le garantizan a usted el pago de dividendos. ¿Ya? Pero necesitamos calcular el rendimiento de esos dividendos. Y utilizando diferentes fórmulas como la ecuación de Gordon,
Eso nos permite, por lo tanto, saber calcular el rendimiento de un dividendo como también el precio de una acción. Pero ese ejercicio que lo realicemos y lo desarrollemos después del parcial, es decir, de hoy en 15. ¿Qué más se me cae en el tintero? No. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Los que me escuchan bien, no sé. No, profe, ninguna. Bueno, hay muchos daños técnicos por acá. En fin, viene el invierno. Nada, ¿me hice entender en esta clase? ¿Para todos? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Vale, listo, muchachos. No siendo más, pues dejemos hasta que vayan a descansar. También quiero descansar. Hay momentos que uno está cansado ya. Bueno, en fin, hoy yo tengo maratón de clase los días jueves de 7 a 10, de 2 a 5, de 6 y media a 9 y media. Entonces, ya a esta hora yo ya no quiero más. En fin, me disculpan la hora. No siendo más, muchachos, pues bueno, nos vemos el próximo jueves para realizar el respectivo parcial. Ahora más tarde o mañana les envío los temas y les envío el enlace de Classroom para que lo tengan en cuenta para cuando vayan a desarrollar el parcial. ¿Listo? ¿Bien con la información? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, profe, Listo, profe, gracias. Profe, Gracias, hasta luego. Gracias por venir a clase. Hasta luego, profe. Chao, muchachos. Quedamos en contacto. Chao.